Ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, le habla estas palabras y le da a conocer a través de esta carta. Y dice la palabra de Dios nos habla y dice de la manera siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Puede tomar su lugar, gracias. La buena batalla. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener presente, mi hermano, iglesia, es que la vida del ser humano es una batalla constante. Nuestra vida es una batalla. Y máximamente si nosotros nos enfocamos en poder buscar a Dios. Y máximamente si nosotros nos atrevemos a poder ser desafiados y poder emprender este camino. La vida cristiana es una batalla constante contra el enemigo. Pero no solamente es contra el enemigo. La vida cristiana es una batalla constante contra el sistema del mundo. No solamente contra el sistema del mundo, sino que también contra su ideología. Y es una batalla que nosotros tenemos que ver y darnos cuenta. Es una batalla, la vida cristiana es una batalla contra los deseos humanos. En otras palabras, con nuestra carne misma. Es una batalla y no podemos decir que ya lo tenemos todo. No podemos decir que ya hemos vencido completamente. Porque si estamos hoy acá es gracias a la misericordia de Dios y al favor de Dios. Y no se nos debe de olvidar que es la gracia y el favor de Dios que nos sostiene día a día para poder estar acá. No podemos sentirnos mejores nosotros que estamos acá de los que no pudieron venir hoy. Tampoco podemos menospreciar o están mejores ellos allá. No, es una batalla constante a la que nosotros nos enfrentamos constantemente. Como le decía, contra el enemigo, contra el sistema de este mundo y contra nuestros deseos humanos. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que estamos en batalla. Y muchas veces se nos olvida porque creemos de que no tenemos adversidad alguna. Y confiamos y andamos confiados día a día, como no nos pasa nada, como estamos así. No quiero decir que podamos caminar como con temor alguna, no. Sino que tenemos que tener presente esta lucha que tenemos constantemente. Que día a día nos enfrentamos. Tal vez ahorita no nos estamos enfrentando a una adversidad. Qué bueno, gracias a Dios, pero no lo quiero asustar. El día de mañana le va a tocar, mi hermano. Sí, no lo quiero asustar, pero quiero que no, al poder decirle es lo que podamos estar preparados para ello. ¿Sí? El ser transferidos, el ser traspasados de la potestad de las tinieblas a la luz. Ahí empezó la batalla. Desde el momento que fuimos rescatados, porque estábamos bajo un dominio totalmente diferente. Desde que Jesucristo vino a liberarnos, a romper las cadenas que nos ataban y nos traspasó a su luz admirable y nos pasó a su reino. Desde ese momento empieza una batalla para el cristiano. Y muchas veces yo sé que hay muchas ideologías humanas, pero en realidad es la que sucede en la vida de la persona cuando uno acepta a Jesús. Muchas veces
El mensaje es de que cuando usted viene a Cristo, sus problemas se resuelven, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Sé que tenemos batallas estando con Él y no estando con Él. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Podría alguien decir hoy entonces. ¿Cuál es la diferencia? Si tengo problemas estando en el mundo y en la iglesia también tengo problemas, yo no creo que haya una diferencia. Oh, sí, hay. La hay, y es demasiada la diferencia. La diferencia es que cuando estamos afuera, estamos sin Cristo, estamos sin Dios, así que no tenemos los recursos que necesitamos para poder enfrentar esas circunstancias. Pero estando en Dios, estando en Cristo, tenemos dificultades, pero la ventaja es que tenemos los recursos necesarios para poder enfrentar dichas circunstancias. La demanda de la iglesia es saber distinguir entre la lucha, una lucha social, como le decía, una lucha personal y la lucha espiritual. Y muchas veces nosotros como iglesia no sabemos distinguir que estamos en una batalla. Y no sabemos distinguir la batalla en que nos enfrentamos. Como yo le decía, nosotros tenemos batallas constantes contra el enemigo, contra el sistema del mundo y su ideología, y también contra nuestros deseos carnales, nuestros deseos humanos. Ahora es que nosotros podamos distinguir de dónde proviene esa lucha, de dónde proviene eso. Y nosotros queremos enfrentar ciertas circunstancias con nuestras propias fuerzas muchas veces. Y no lo vamos a poder vencer. Porque tenemos que saber de dónde proviene y quién es el que lo está provocando. Tenemos que saber distinguir esas luchas. Entre luchar contra adversarios humanos, muchas veces nos enfocamos en eso. Luchamos contra el ser humano en vez de luchar contra las potestades del mismo infierno. Y a veces esta palabra infierno como que suele pasar así muy fuerte, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Tenemos que distinguir en que tenemos un adversario. Tenemos que ver de dónde proviene esa lucha. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en la persona y no nos enfocamos quién realmente está provocando esa adversidad. Tenemos que distinguir de dónde provienen las fuerzas que quieren atacar a nuestra vida. Pero como le decía, uno de los beneficios que tenemos, el poder estar en Cristo, es que podemos contar con los recursos necesarios para pelear cada batalla, para poder resistirlas. La palabra de Dios nos habla, como le decía, este pasaje es muy importante. El apóstol Pablo vio su vida como una batalla. Y él dice, he peleado la buena batalla. Y es que hay una buena batalla. Nosotros peleamos muchas veces las batallas que no nos corresponden, que no deben de ser, o queremos pelear en esas batallas que no nos convienen. Hay batallas en las que uno tiene que quedarse callado porque hay alguien que realmente pelea por nosotros. Y hay un momento en el que nosotros tenemos que levantarnos y poder pelear. Y cuando digo pelear, no quiero decir que podamos ir con los guantes a pelear con cada persona. No. Es que tenemos que ver de dónde proviene, quién es el que lo está provocando. Y el error de muchos de nosotros es que nos vamos siempre contra la persona y no es la persona. El error de nosotros es que siempre miramos a la persona. Es que este es el que me está haciendo el problema. No es esa persona, no es la persona. La palabra de Dios nos habla y nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y muchas veces se nos olvida eso.
El apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla. Entonces la vida del ser humano, la vida del cristiano, y hablando del apóstol Pablo, y qué mejor que el apóstol Pablo para poder hablarnos de esas batallas. Porque el apóstol Pablo se enfrentó a diversas dificultades en su vida, y lo podemos hallar a través de la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en las epístolas de Efesios, Colosenses y Timoteo. En todas sus cartas habla de las adversidades en las que se enfrentó el apóstol Pablo. Y qué mejor él para poder hablarnos y poder despertar en nosotros que las circunstancias que probablemente podamos estar viviendo en este momento. Ya lo escuchamos, ¿verdad? Porque muchas veces no venimos todos los días. No podemos venir y decir: yo voy a la iglesia porque me voy a ir a gozar, voy a ir a cantar, voy a ir a alabar a Dios. Hay días que a veces ni fuerzas tenemos para poder llegar acá. Yo no sé si me equivoco, que no debería de pasar o que debería de pasar, pero venimos de diferentes maneras. Venimos con luchas, venimos con pruebas, pero si hay alguna ventaja de poder estar acá, por supuesto que sí. Hay cosas que parecen ser que no tuviera resultados. Les digo yo a veces a la familia, a mi familia, a mis hijos que van creciendo, les digo yo: ustedes quizás probablemente ustedes no se dan cuenta de lo que sucede. Ustedes probablemente dirán: mi papá siempre me dice esto y lo otro. Yo siento que no hemos avanzado, yo siento que no miro nada, yo no oigo nada, yo no veo la gran diferencia. Pues eso es lo que a veces uno piensa humanamente, que no vienen resultados, que no mira los resultados, y uno deja de hacer aquello que sabe que está bien lo que está haciendo, pero deja de hacerlo porque no ve resultados extraordinarios. El asunto es que tiene un proceso para poder ver esos resultados, y somos vencidos por los dardos del enemigo para poder nosotros darnos cuenta. Entonces tenemos batallas. Así que tenemos que distinguir y poder ver esto entre luchar contra los adversarios humanos en vez de luchar contra las potestades del mismo infierno. Pero gracias a Dios que podemos contar con Él. Dios nos ha dado los recursos y eso es una ventaja que nosotros tenemos. Recordemos, iglesia, que Cristo ha vencido la potestad del mal. Recordemos que Él ha vencido la potestad del mal. Y nos estamos enfrentando a un enemigo vencido ya. Que sus promesas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para el creyente, para el que cree. Para el que cree hay una promesa, no de parte del pastor, de la iglesia, del ministerio, no, de parte de Dios, porque la misma palabra lo dice. Hay una promesa para el creyente. Y mi hermano, en algún momento es necesario que nosotros podamos adueñarnos de las promesas de Dios, poder adueñarnos de la promesa que está escrita acá. Yo le puedo decir muchas cosas, pero si usted se aferra a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que lo va a sostener a usted y a mí en esa batalla. Dios nos ha dado eso. Recordemos que Cristo ha vencido al mal, así que el mal ya está derrotado. Solo quiero recordarle eso, que el mal está derrotado. Una vez más, el enemigo está derrotado. Tenemos a un enemigo derrotado. Y como dijera alguno, ¿va? Lo que pasa es que el enemigo es bien fanfarrón, dice. El enemigo es bien, presume lo que no es, presume lo que tiene, y lamentablemente nosotros prestamos oído a ello y caemos en el error. Prestamos oído y caemos en el error. Pero Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Y si Él ha vencido, déjeme decirle que a la iglesia Dios le ha dado poder y autoridad. Dios le ha dado un legado. Dios ha delegado, Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me refiero al edificio de acá.
Cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a cada uno de los que estamos acá. Dios nos ha dado el poder, la autoridad a cada uno de nosotros. Así que yo que estoy acá, no es que Dios me haya dado más poder y autoridad, no, también usted lo puede tener, lo tiene. El asunto es de que cómo nosotros lo podamos creer o usarlo, eso ya depende de cada uno de nosotros. Pero Dios nos ha dado el poder y la autoridad para poder enfrentar cada batalla en nuestra vida. Y si no tuviéramos batalla, si nuestra vida no fuese una batalla constante, entonces la palabra de Dios no nos hablaría absolutamente de nada de lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que eso lo tenemos muy presente también en Efesios 3:10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, ruego, dice la palabra de Dios, que estén bien equipados. ¿Qué le parece si vemos eso, Efesios 6:10? Si nosotros no tuviésemos adversidades, si nosotros no tuviésemos que enfrentar circunstancias, no debería de, este pasaje no debería de estar allí escrita. 3:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero no solamente eso dice, sino que dice también: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, que dice, firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Ahí está, pues. Así que, si nosotros muchas veces nos excusamos y decimos: es que a usted no le está pasando lo que a mí me pasa. ¿Sí? Yo lo he dicho en alguna ocasión: si a usted le pasara lo que a mí me pasa, entonces otra cosa fuera. Es que a usted no le pasa lo que a mí me pasa, y lo que a mí me pasa es mucho más duro que lo que a usted le pasa. ¿Sí? Pero en realidad cada uno se enfrenta a circunstancias que Dios tiene los recursos para poder pelear su propia batalla. Tomad toda la armadura. Así que probablemente usted está batallando, yo estoy batallando, pero quiero recordarle que Dios tiene una armadura para cada uno de nosotros y debemos de tomar esa armadura. Tenemos que tomar la armadura. Tenemos que vestirnos, dice la palabra del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios. Y eso creo que debe de ser constante día tras día. No esperemos las circunstancias para poder enfrentar o para poder despertar. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque quiero relacionarlo un poquito con esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros como padres? Muchas veces yo les hablo a mis hijos, y gracias a Dios por su misericordia y porque yo les hablo de muchas cosas. Conforme van creciendo yo les empiezo a hablar, ¿va? Cuando eran niños les hablaba como a niños, les hablaba como niños, ¿va? Pero conforme van creciendo ellos, cuando yo empecé a ver a mi hijo ya empezar a ir ya a los grados más altos, entonces yo le empecé a hablar un poquito más de cosas, un poquito más abiertas, porque si usted no le habla en la escuela, le habla así muy abierto a todos los temas, ¿va? ¿Sí? Máximamente en este país. En este país le hablan de diferentes temas abiertamente, liberalmente. Y es importante que nosotros podamos hablarles a nuestros hijos. Y yo siempre les digo, les he hablado de drogas, de sexo y de todo eso les he hablado, ¿verdad? Porque son temas muy importantes en las que ellos tienen que saber. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros muchas veces les hablamos a nuestros hijos ya cuando los encontraron con drogas. Y decimos: mira, mi hijo, es que no, porque nunca nosotros tomamos tiempo para poder hablarles antes de eso, ¿sí? Cuando tenemos problemas, nunca les hablamos antes, y les hablamos de las cosas hasta que
pasa el asunto, ¿verdad? Antes de eso muchas veces no somos capaces de poder, yo creo que a él no le va a pasar, no, tenemos que hablarles. Tenemos que advertirles para que ellos vayan despiertos, ya que si ellos toman la decisión, nosotros salimos de una responsabilidad primeramente con Dios en poder instruirlos de la mejor manera posible. Y la palabra de Dios nos habla de esa manera. Nos habla para que nosotros podamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. Dios en cierta manera nos advierte cada vez que pase algo, siempre nos va a advertir. Él no nos va a permitir a que nosotros nos enfrentemos a algo antes de que nosotros podamos. No, Él siempre nos advierte, nos da una señal, nos avisa. Somos nosotros que a veces no nos percatamos y nos damos cuenta y decimos, oh sí, era esto, con tal razón. Me pasó esto, esta persona me dijo algo pero yo no le creía, o soñé algo y yo no lo creía, no le di tanta importancia, o presentí algo pero yo no me puse a pensar que llegara tanto o que fuese tan real. Empezamos a razonar de que hubo algo antes de esa situación. Pero Dios siempre nos advierte a que podamos estar siempre vestidos. Así que cada día necesitamos andar siempre con esa armadura. Mientras que tengamos vida, por eso le decía, vamos a estar constantemente enfrentando dificultades espirituales, sociales, familiares, de diferente manera, de diferente índole, podemos nosotros enfrentar las batallas. Ahora, quiero que podamos ver de que hay batallas también que llegan a nuestra mente. Y ahí es donde más somos bombardeados. Somos bombardeados. El ser humano es bombardeado constantemente en la mente. Constantemente. Llegan pensamientos porque el enemigo manda sus dardos. Pero no solamente el enemigo, como le decía, siempre tengamos presente y tenemos que distinguir de dónde proviene esa adversidad. ¿Es el enemigo que lo está provocando? ¿O es el sistema del mundo en el que yo tengo que ser sabio para poder tomar precaución en esto? ¿O es en mi interior? ¿O hay algo dentro de mí que yo necesito realmente razonar? Porque muchas veces no es el enemigo, el diablo está, como quien dice, va lejos. Y nosotros echándole la culpa. Muchas veces no es la persona, no es el sistema. Muchas veces el problema está en mí. He sido bombardeado y no me doy cuenta que no es el enemigo que ha provocado, simple y sencillamente porque nosotros le abrimos puerta a esa batalla en nuestra mente. Somos bombardeados. Veamos lo que dice la segunda carta a Corintios, capítulo 10. Veamos lo que dice 2 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo, como le digo, el apóstol Pablo, qué mejor que él conoce todas las cosas. Capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante y dice, pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol Pablo, dando a conocer esto, que no andamos en la carne. Pablo admite ser alguien mortal que vive en medio de las realidades del mundo actual, pero que no pertenece a este mundo. Tenemos que tener presente que nuestra eterna salvación está guardada. Nuestras circunstancias
son temporales en este día, en este mundo, en este día, en esta vida. Tenemos que ver más allá. Y dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las fortalezas, la lucha, aquí el apóstol Pablo anda hablando de un argumento contra los pensamientos que llegan a nuestra mente. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, somos vencidos por esos pensamientos. Somos atacados con esos pensamientos. Así que de diferentes maneras llegan las circunstancias, llegan las batallas. Aquí nos habla de una batalla en la mente, a través de las ideas locas que a veces pasan. Y no solamente llegan a nuestra mente, sino que cuando tenemos batalla en nuestra mente, ya no solamente llegan como pensamientos, sino lo malo es que nos lleva a unas actitudes. Que llegue, pues como dijo, alguien va al pajarillo, ahí anda, pero ya que tome control, ya es otra cosa. Porque las cosas que llegan a nuestra mente, si nosotros no somos capaces de poder discernir, si nosotros no somos capaces de poder ver, nos vencen. Y nos vencen y nos llevan a actuar en una manera totalmente contraria a lo que Dios quiere para nosotros o tiene para nosotros también. Porque ya no solamente son ideas, sino que son actitudes. Nosotros empezamos a actuar y no estamos actuando conforme a lo que Dios tiene o quiere, sino que estamos actuando conforme a ese dardo en la mente y actuamos en contra de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de alguien más. La importancia de poder a que nosotros podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios desea es que nosotros tengamos abiertamente un corazón para poder estar atentos a todas las batallas que nosotros podamos enfrentar. Y como le decía, lo más grandioso es que nosotros tenemos los recursos para poder pelear. Y si hay algo, ya próximamente estábamos hablando antes del servicio de esta tarde, estamos más cerca de poder empezar un tiempo de oración y enseñanza, lo que es el día jueves. Y déjeme decirle, en cualquier circunstancia, ¿qué es lo que más usted necesita? Enfermedad, llámese problema, llámese, ¿qué es lo que nosotros siempre decimos? Le pido sus oraciones, ¿verdad? Le pido sus oraciones. ¿Por qué? Porque sabemos que es un arma poderosa, la oración. ¿Tenemos ese acceso? Sí. Y le pregunto yo, ¿lo hacemos? Ese es el asunto. Pero déjeme decirle que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Dios tiene cosas grandes. Dios es real. Hay algo que yo uso con mis hijos. Siempre, tal vez usted me va a escuchar esto porque quiero compartirle esto, porque siento confianza para poder dirigirme de esa manera con usted. Porque un día, hablando con Dios, le digo yo: Señor, yo amo a mis hijos y aunque me duela tengo que corregirlos, aunque me duela los amo y tengo que decirles esto y esto y esto, porque uno los ama. Ok, los amas porque son tus hijos, pero ¿qué el de las demás personas, verdad? Los amas de la misma manera pero le digo esto porque yo les digo a ellos: Dios es real, Dios es real, les digo, Dios es real, pero de la misma manera el diablo también es real, le digo. Y ya se quedan así como quien dice: ¿cómo? Sí, es que el enemigo es real. Dios es real, el enemigo es real. Y como decía en cierta ocasión, pero Dios es todopoderoso. En fuerza, en sabiduría, en poder, Dios es más. Pero el enemigo es real. Y muchas veces nosotros
Ignoramos que tenemos un adversario, ignoramos que estamos en una batalla, ignoramos, y por eso decimos, ¿y por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me viene a mí esto? Pues le viene porque le tiene que venir. ¿Sí? Porque ¿sabe qué es lo que nosotros? Es que Dios no es como nosotros, mis hermanos. Nosotros, no sé si usted ha escuchado de una generación de cristal, le llama. Hay una generación de cristal, porque en realidad todo está al alcance, ¿sí? Pero déjeme decirle que los hombres más fuertes han salido de diferentes batallas, de diferentes circunstancias. Ahí se han formado los hombres más fuertes. Han luchado, les ha venido una, le han ganado y viene otra, y viene otra. Y esos hombres, cuando hablo de hombres, hablo de mujeres también, es donde han salido fuertes, se han hecho fuertes. Pero el que todo lo tiene al alcance, hasta salir ahorita con el sol que está, que todavía no ha venido el verano, se va a enfermar por el sol, porque tiene sus defensas muy débiles. Mire lo que dice la palabra del Señor, y me llama la atención, y quiero que con esta palabra podamos ir, porque le estoy hablando de que usted y yo tenemos batallas, y nos vamos a enfrentar a batallas, a circunstancias, pero seamos prudentes para poder ver y discernir. Si lo hemos provocado nosotros, en nosotros está saliendo esto, somos nosotros los culpables, porque no es el enemigo, no es la persona, soy yo el culpable, que no he podido dominar, que no he podido entregarle a Dios áreas de mi vida. Y le digo, yo he visto los resultados. Cuando yo digo, este es el enemigo que quiere hacer batalla, entonces yo lo dejo así, como quien dice, va, como que no sé nada, o como que ya me ganó, pues. Pero a la vuelta, porque yo sé, por eso le digo, nosotros tenemos que pelear y confiar, tenemos que saber en qué momento, le digo yo siempre a algunas personas, tenemos que saber en algún momento dónde hablar y cómo hablar. Porque hay momentos en los que tenemos que salir a pelear, hay momentos en lo único que tenemos que hacer es resistir, pararnos y resistir, porque Él va a pelear por nosotros. Hay batallas que nosotros no tenemos que ir a pelear, Él las va a pelear, pero hay momentos en los que nosotros tenemos que levantarnos para poder confiar en Él y que Él nos dé la sabiduría, las palabras correctas para poder solucionar las circunstancias adversas. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías, el profeta Jeremías, y viendo esto de las batallas, me llama la atención porque Jeremías, el llamado de Jeremías, mire, para la cual lo llamaron a este profeta, capítulo 1 y versículo 10. En el llamado que le dieron a Jeremías, Dios mismo le dice, mira, capítulo 1 versículo 10 de Jeremías dice, mira, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Y dice, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Y si hablamos, vemos que el llamado para él le dice, te he puesto sobre reinos para arrancar. Imagínense arrancar eso. No, si hay cosas que tenemos que arrancar, hay cosas que Dios ha colocado, nos ha dado poder, autoridad para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Y eso se requiere fuerza. Pero también dice que hay cosas para edificar y para plantar, que también requiere esfuerzo. Pero vamos con lo primario ahorita. La batalla
le estaba dando a conocer, para poder arrancar, para poder derribar, se requiere que esté en batalla, que esté en una acción de conflicto. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Nuestra vida constante es una vida, la palabra del Señor lo ha declarado, mi hermano, y lo dice. Muchas veces es tan sencillo, nosotros somos los que le buscamos manera, tal vez la palabra es tan sencilla, tan clara en decir, mira, el camino ancho van muchos, porque es fácil, no tienen circunstancias adversas, pero en el camino angosto van pocos, porque pocos son los que se atreven a pelear, a luchar para poder entrar en ella. Así que otra de las cosas es que nosotros muchas veces estamos pensando en lo que pasó el año pasado, en lo que pasó hace 2 años, hace 3 años, y eso ha sido bombardeado en nuestra mente. Y no podemos avanzar a menos que nosotros podamos derribar, destruir, sacar eso dentro de nosotros mismos para poder continuar. Y necesitamos avanzar, necesitamos seguir avanzando. Al apóstol Pablo nadie lo pudo detener. Recordemos que él tuvo naufragios. Él fue apedreado, fue perseguido, fue azotado, no solo una vez. No, con una que nos pase a nosotros, ya con esa nosotros nos quedamos. Empezando con el que está hablando ahorita, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que una ocasión lo dejaron muerto, pues. Lo apedrearon, lo sacaron de la ciudad y Pablo, no, ya está muerto, dejémoslo, ok, ya se murió, dejémoslo, lo dejaron ahí, creyendo ellos que estaba muerto. Y se levanta el hombre y dice, bueno, medio moribundo va, entre tantos golpes que le habían azotado, su propia gente. Por eso le decía yo, qué mejor que el apóstol Pablo hablarnos de las batallas, que nos pueda desafiar y poder decirnos. Y por eso a mí me llama la atención de este pasaje. La vida es una lucha contra nuestra nueva vida. La vida pasada y la vida presente. Nuestra vida antigua y nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Nuestra vida es una lucha constante. Veamos lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2. Ya voy casi en declive ahorita. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, quiero que podamos ver esto. La palabra del Señor dice, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra el alma. Me llamó la atención este pasaje y como que a veces está un poquito no muy claro para mí. Digo, pues a veces voy en otras versiones. Y la versión, la palabra de Dios para todos, hay una versión palabra de Dios para todos. Y esta versión dice este mismo pasaje que leí en primera carta de Pedro, dice de esta manera: estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad. Por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Por eso vamos a tener luchas. Por eso siempre vamos a tener dificultades mientras tengamos vida, mientras estemos en este estuche. Dicen unos, va, esta carne quiere carne, dijera alguien, va. ¿Sí?
Esta carne quiere carne. Y si alguien dice, yo ya no tengo esas dificultades, alguna otra área tal vez pueda estar afectándole, pero de que tenemos lucha constante. Hay lucha constante nadie. Mientras que usted tenga vida, va a tener que lidiar con algo. ¿Sabe hasta dónde podemos finalizarla? Hasta que cuando diga el Señor, ven, ya terminaste tu carrera. Pero mientras tanto, vamos a tener que luchar. Como dice esta versión, luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su nueva vida. Van en contra y tenemos que luchar, tenemos que pelear nuestras propias batallas. Hay batallas espirituales, hay batallas que vienen a través del sistema, pero nuestra confianza no debe de estar ni en lo que sabemos ni en lo que podemos hacer. Nuestra confianza tiene que estar siempre en que Él esté con nosotros y que nosotros estemos con Él también. Es lo más importante. Tenemos luchas entre nosotros, tenemos luchas. En cada momento se presentan ciertas circunstancias, ciertas cosas. Y una vez más le digo, del apóstol Pablo podemos aprender muchas cosas. Del apóstol Pablo podemos aprender cómo él venció sus luchas. Por eso empecé con el texto, he peleado la buena batalla. Porque era una batalla constante en la vida que le venían espiritualmente, sus ataques, sus naufragios, todas las adversidades que él pasó. Y nosotros queremos vivir la vida alegre, dijera. Queremos vivir en una alfombra roja. No. La alfombra roja es una falacia, es una fantasía. La realidad de las cosas es que mientras que estemos acá vamos a enfrentar circunstancias adversas. Y sobre todo, la peor batalla no es el enemigo, porque el enemigo, como lo decía al inicio, está vencido. El sistema del mundo, dice la palabra del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la batalla más complicada está en mí, está en cada uno de nosotros, porque con ella dormimos, no podemos desprendernos de nosotros mismos. Vamos donde vayamos, allí lo llevamos. Y ahí está el asunto, que está vivo, porque yo también estoy vivo. Y hay una lucha constante todos los días. Y por eso Romanos, el apóstol Pablo, una vez más, Romanos 7:24 habla la palabra del Señor. Miserable de mí. Mire hasta dónde llegó el apóstol Pablo en poder expresar esto. Por la lucha que él tenía. Él pudo haber vencido las piedradas que le habían dado y todo eso, pero ahí había una lucha dentro de él mismo. Y eso es lo más difícil. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Versículo 25 dice, gracias doy a Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Gracias doy a Dios. ¿Cuántos? Gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque solamente Él en nosotros es el que nos puede ayudar. El apóstol Pablo expresa esto: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y esta tarde podemos entonces decir que vamos a tener dificultades, vamos a tener batallas. Y como le digo, si hay algo que nosotros podemos compartirle es que no nos quedemos, iglesia, no nos quedemos
Y lo podemos decir al buen mexicano, ¿va? No nos agüitemos. ¿Qué es lo que le pueda pasar? ¿Qué circunstancias a las que usted se pueda enfrentar hoy, mañana, pasado? Si hay algo que tenemos que tener presente, como dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo lo invito a que se ponga sobre sus pies en esta tarde. Y quiero leer nuevamente el versículo que el apóstol Pablo, también vimos varios pasajes del apóstol Pablo acá. Yo no sé qué luchas usted pueda estar pasando. Luchas familiares, en el trabajo, económico, no sé. Pero si yo quisiera testificarle, pero ya poco a poco le voy a testificar algo a los que puedan estar con nosotros los jueves. Es que Dios es real. Dios es real, nunca nos va a dejar. Y no le voy a compartir testimonio de hace un año, no, cosas que pasan cuando uno empieza a tomar algo diferente y dice: yo quiero tomar algo diferente, yo quiero ser diferente, yo quiero ponerle seriedad a este asunto. Cuando nosotros tomamos esa decisión, empezamos a ver circunstancias adversas. Pero cuando usted, gracias a Dios que nos abre los ojos y dice: no es él, no es ella, no es las cosas. Tranquilo. Y empiezo a ver y digo: wow. Les comparto y es como una adrenalina, es una adrenalina que pasa a veces, que Dios nunca nos ha dejado. Y es una de las cosas que tenemos que tener presente. El apóstol Pablo, cuando escribe 2 Timoteo, el versículo que leí al inicio, ya había pasado todo lo que hemos compartido. Ya había vivido tantas circunstancias, enemigos que se levantaron en contra de su apostolado. Había enfrentado diferentes circunstancias, tanto de parte del enemigo como del sistema religioso en su entorno y contra sus deseos. Algún día hablaré del aguijón. Pero escribe 2 Timoteo porque estaba a punto de ser sacrificado, como él dice ahí, lo describe ahí, estaba a punto ya de poder morir. Pero antes de poder morir, le dice a Timoteo, le escribe esta carta a Timoteo, le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y como decía la canción que entonábamos, de nada sirve que lo ganemos todo y que podamos perder a Cristo. Pero si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Lo tengo todo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida. Incline su rostro ahí donde usted está, y lo único que deseo es que en esta hora no se sienta solo en su batalla, no se sienta solo en lo que está pasando, en lo que está viviendo, sea cual sea. Lo único que debemos de tener presente es que usted ha venido este día, esta tarde, ha venido a querer escuchar una palabra de parte de Dios, ha venido a buscar a Dios, porque ahorita no se trata de buscar, compartía yo esto, no se trata de buscar un lugar, es de buscar a Dios primeramente. Y Dios está donde hay un corazón abierto, donde hay un corazón que desea que su presencia se manifieste. Y yo sé que Dios está en este lugar, que su presencia, que su poder pueda confirmar en nosotros que no importa lo que pueda pasar, lo único que tenemos que tener presente es poder creer en Él y confiar en Él.
No tenga miedo de perder algo. Yo no sé, tal vez tenemos que perder algo. Y nosotros muchas veces nos aferramos a ello porque no queremos perder, pero en realidad eso ha sido el estorbo, eso ha ocasionado conflicto. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, no importa si tengo que perder algo. A veces estamos en una batalla y no podemos salir, y no podemos salir, y no podemos salir porque nos aferramos a algo que lo está ocasionando. A menos que nos deshagamos de eso, a menos que soltemos eso, a menos que podamos confiar en Dios, que de Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. De esa manera podemos vencer, de esa manera podemos ganar nuestra batalla, confiando en Él, creyendo en Él, que Él es nuestro proveedor, que Él es Jehová Rafa para poder sanarnos. Nos pueden dejar la familia, pero si Dios ahí está, Él es el que nos levanta. Podemos perder muchas cosas. El asunto es que muchas veces nos aferramos a otras personas, nos aferramos a circunstancias, nos aferramos a cosas que en realidad no nos están beneficiando. Es un tiempo que podamos meditar y poder decirle: Señor, aquí estoy. Quiero, Señor, rendirme a ti. Quiero, Señor, creer en ti. Quiero rendirte mi corazón. Quiero darte, Señor, todo lo que soy. Esta es una buena tarde para poder decirle al Señor: yo quiero venir, Señor, a dejar delante de ti esta batalla que estoy teniendo, esta circunstancia que se ha levantado en contra mía. Yo no puedo, Señor, salir de ella. Yo no puedo salir de ella. Hay cosas que nosotros estamos viviendo que Dios dice: ¿por qué la quieres vivir? ¿Por qué la estás viviendo? La estás viviendo porque tú quieres. Pero hay cosas que Dios quiere que nosotros podamos experimentar. Sé que van a haber batallas, pero eso que vivamos constantemente, no, Dios tiene algo preparado para nosotros. Que podamos confiar que Él tiene el control de todo. Podamos confiar que Él tiene todo preparado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sé que, Señor, tu palabra nos alienta. Tu palabra, Señor, nos motiva. Tu palabra, Señor, nos alienta para poder, Señor, ver que no estamos solos, Señor. Y si nos sentimos solos es porque hemos desconfiado de ti. Y si nos sentimos solos es porque no hemos creído lo suficientemente en tu poder, Señor, que nos puede levantar. Señor, tú mejor que nadie conoces las dificultades que cada uno de tus hijos, Señor, pueda estar enfrentando. Sea, Señor, una batalla, Señor, familiar, económica, tal vez espiritual. Sea, Señor, una adversidad, sea cual sea, Señor. Yo sé que tú tienes el control. Yo sé que tú puedes obrar poderosamente para poder, Señor, y escuchar testimonio, Señor, con tan solamente poder creer en ti. Y poder, Señor, decirte: basta ya de esta circunstancia que estoy viviendo. Yo quiero creer en ti, quiero creer en tu gracia, quiero creer en tu favor. Recordemos, iglesia, que el rey David, cada vez que salía a pelear, él no iba porque había ganado muchas batallas, que bien lo pudo haber hecho. Él no salía solamente por querer salir. David siempre consultaba al Padre. David siempre consultaba a Dios: iré tras mis enemigos. Y cuando Dios le decía: ve, porque yo los he entregado en tus manos, David salía para poder pelear. Muchas veces nosotros peleamos, pero cuando Dios no nos ha mandado todavía. Muchas veces nosotros peleamos porque creemos que somos capaces para poder vencer las circunstancias. Pero si hay algo que podemos aprender de David, es que él siempre consultaba, él siempre le pedía a Dios la dirección y Dios lo direccionaba. Le decía: ve de esta manera, pelea de esta manera, pelea de esta manera. Yo los he entregado en tus manos.
la importancia de poder contar con Dios, la importancia de poder acercarnos a Dios. Esta es una buena tarde para poder hacerlo. No importa, en el nombre de Jesús yo creo que tú vas a vencer tu batalla. No importa lo que te pueda estar pasando ahora, yo sé que de esta vas a salir de esta circunstancia que te está rodeando. Vas a salir del problema que muchas veces creemos que no hay salida. Solamente es de poder confiar en aquel que lo puede todo. Solamente es de poder alzar nuestra mirada al cielo y poder decirle: Señor. Y como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro socorro, Él es tu socorro. Él es el que puede pelear por ti, porque Él es el que pelea por cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendigo la vida de cada familia. Bendigo la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada uno de ellos, Padre, y que tú puedas, Señor, darnos a conocer que tuya es la victoria. Tú nos has declarado victoria, Padre. Nos enfrentaremos a circunstancias, pero tu palabra, tu promesa es que de ellas saldremos victoriosos. Esa es la promesa del Padre. Te enfrentarás a circunstancias, pero de ella tú saldrás victorioso. Esa es la promesa del Padre para cada uno que cree. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde, Señor, que por los que han estado, Señor, y te pedimos por los que no pudieron estar, Señor, las circunstancias que los pudo haber detenido. Tú mejor que nadie sabes, Señor. Te pedimos tu misericordia y tu favor, Señor. Si probablemente están enfrentando circunstancias adversas, tú mejor que nadie sabe, que tú los puedas guiar, que tú los puedas iluminar, que tú les puedas dar la sabiduría para poder distinguir, Señor, esa batalla que están enfrentando, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos que no pudieron hacerse presente, pero también de los que estamos acá. Te pedimos sabiduría, guianza, Señor, para enfrentar las circunstancias, porque en ti y solamente en ti hay victoria. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque hemos estado reunidos aquí en este lugar. Te hemos adorado, te hemos bendecido, hemos escuchado tu palabra, y tu palabra nos alienta para poder continuar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Podemos dar una ofrenda de palmas al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. No tenga miedo. No tenga miedo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios le bendiga. No dejemos de que el enemigo nos gane una batalla para poder quedarnos en casa.